Entonces, las florecitas sí producen un olor característico porque ellas necesitan de otros seres vivos para poder generar el proceso de la fecundación. Principalmente, bueno, no son los únicos, pero principalmente los que más ayudan a la polinización son abejitas, pero no son las únicas. También ayudan demasiado los... ¿Qué otros animalitos uno ve pegados a las flores? Algunas mariposas, pero ellas comen más popó. Colibrí. Muy bien, Yo los lo dije primero. colibríes. Yo lo dije Bien, primero. papu, ya calma. Tranquilo. Tranquilo, alcanzó a llegar el mensaje desde Gringolandia hasta acá, tranquilo. Llegó primero el mensaje. Los colibríes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí saben cuáles son los colibríes? ¿Alguien no sabe qué es un colibrí? No, no lo asumas. Porque hay personas, digamos, nosotros podemos tener compañeros que no sean de este territorio y les digan otro, digamos, en Santander, donde yo hice mi tesis, que era una zona veredal, no les decían colibrís, no los conocían como colibrís, sino como quinchas. 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 Por si acaso. Vea, colibrita lacinus es ese italis. Sí, 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 sí. Les dicen picaflor en muchas zonas de Boyacá y de Cundinamarca. En muchas zonas les dicen picaflor. Estos amigos, hay muchas fotos que uno puede, cuando uno los puede fotografiar, etcétera, es muy común que ellos en la parte de su rostro tengan mucho polen y en su pico. Entonces, cuando van a polinizar, o bueno, a tomar néctar de otras flores, pues logran el proceso de polinización. Entonces, imagínense tomándose el néctar de los genitales de las plantas. Eso hacen. Pero ¿por qué asco, mi amor? ¿A ti te da asco tus genitales? La verdad. No, la verdad. ¿Cómo así? ¿Te dan asco tus genitales o tu genital? Pues no, pero... Ah, bueno, entonces es normal, mi amor, quítate ese tabú mental porque lo que tienes acá es moral, moral, así como no podemos hablar de genitales. O sea, genitales y hablar de genitales no da asco, no está mal. O sea, es normal, muchachos. Toca bajarle el nivel moral, que todo es como, ay, no, es que no podemos hablar de eso, ¿sí? Y si yo les digo, las flores son los genitales de las plantas, es porque ellas son las que producen las células sexuales. Les sirven para reproducción. Ahora, nuestros órganos productores de células sexuales, ¿cuáles son? En los humanos. ¿Ah? Listo, en las mujeres, los ovarios, y en los hombres, los testículos. ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Las qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, no. Empezando, los espermatozoides no son órganos, son células y forman un tejido muy complejo que se llama el semen. Ahora, el semen no se produce en los testículos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. A ver. Sí. Pero entonces, digamos, el ovario sí estuvo afectado, pero solamente la parte para sacar el. ¿Usted quisiera que lo usted? Sí, hay probabilidad. Hay probabilidad. Del tipo. Depende del tipo de tejido que se haya dañado. ¿Sí? Digamos que acá rápidamente, diferencia entre una persona infértil y estéril. Una persona estéril es una persona que no produce células sexuales. Es decir, no produce o espermatozoides o no produce óvulos. No los produce. Una persona infértil, te puedes hacer exámenes, mi amor. Pues sí, me mandaron a hacer exámenes, pero primero me mandaron a hacer una nebulosa ahí, que es como el balón que tengo que estar ahí, pero una cosa así, y sacarme sangre, me sacaron 2 tubos de sangre y me dijeron que los exámenes no salían.
No, te tienen que mirar si estás produciendo óvulos. Sencillamente tienes que ver eso. Porque la menstruación puede llegar normal, pero puede que no estés produciendo ningún óvulo. Y porque la menstruación es un proceso hormonal. Ay, eso, un mes después de la cita, la borrando. ¿Cómo? ¿Cómo se da la menstruación? ¿Cómo así? Ah, bueno. Me preguntan, bueno, eso lo vamos a desarrollar obviamente en reproducción de humanos. En reproducción de humanos, pero pues me preguntan que cuál es la función de la menstruación. La menstruación, digamos que tiene un papel fundamental y es que mes a mes el cuerpo se prepara para crear un tejido. ¿Cómo? No, al contrario. Al contrario, o sea, sangre, es sangre arterial, o sea, sangre con mucha glucosa y con mucho oxígeno. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, rápidamente voy a explicar. Está el útero, ¿sí o no? ¿Ustedes conocen las partes o las busco? De las partes internas de una mujer. Bueno, busquemos. Ajá. ¿Qué? Mujer por ahora. Si quieres hablar del órgano reproductor masculino, después lo hablaré. Miren esto. Bueno, rápidamente. El embarazo se da en esta parte. No se da acá. ¿Listo? Yo tenía un quiste ahí, justo ahí. Acá. Este se lo vaya. Esto se llama trompa de falopio, esto que estoy señalando. Ahí es donde llega el espermatozoide y ahí se da el embarazo. ¿Listo? Ahí es donde se une el espermatozoide con el óvulo. En esta parte llamada vagina, que es esta cavidad, ahí es el área donde entra el pene. No puede seguir hasta más allá. Bueno, sí puede, pero pues sería muy peligroso para la mujer porque eso sería un desgarro y sangraría mucho y sería muy peligroso, le podría dañar los tejidos a la mujer. Eso pasa por si la cavidad vaginal es muy pequeña y el pene es muy grande. Suele pasar eso o porque la mujer no lubrica lo suficiente. ¿Sí? Ahora, acá hay algo que se llama útero. Voy a agrandar esta imagen para explicar rápidamente cuál es la función, porque es muy importante, de la menstruación. Cada 28 días, acá, este tejido de acá y de acá, y obviamente en la pared de acá, este tejido se llama endometrio y empieza a crecer, ¿sí? Mes a mes, cada 28 días, perdón, más o menos, en una etapa de 5 o 6 días crece mucho, que se le llaman los días fértiles, los días en los que una mujer puede quedar embarazada. Entonces, el óvulo está acá esperando, pero esta capa de acá empieza a crecer mucho, se engruesa resto. ¿Para qué se engrosa así? Y se llena de sangre arterial. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando llegue el espermatozoide acá, ahí sí el óvulo llega acá ya fecundadito y se pega. Y ese endometrio posteriormente va a formar algo que se llama el cordón umbilical. ¿Sí? Pero si no llega un espermatozoide y el óvulo quedó acá, pues este óvulo se pierde. No es que se rompa el óvulo y esa es la sangre. No. Sino que esta capa que se engrosó acá, como no llegó ningún óvulo fecundado, se empieza a romper, a desgarrar. O sea, lo que está pasando ahí es que se desprende el tejido que se creó, el que se engrosó. Por eso a las mujeres les da cólicos, etcétera. Porque lo que está pasando literalmente es que un pedazo de carne se le está desprendiendo del útero. Razón por la cual tienen un sangrado. ¿Sí? ¿Ah? No, tampoco pasa nada. Hay personas que tienen, hay mujeres que tienen la menstruación y no les duele, o sea, no tienen cólicos, no saben qué es un cólico. Eh, Tan chévere, sí. Pero eso se da porque, pues, digamos que en esta zona, pues, no tienen tantas terminaciones nerviosas como las personas que sí sienten un dolor muy fuerte en los cólicos. Drama. Claro. Bueno, eso puede ser por muchas cosas que veremos también en la tercera evidencia y es principalmente si tiene tal vez de pronto algún método de anticoncepción
O tal vez el desgaste del útero en el embarazo, pues ya es un segundo embarazo, entonces puede generar una sensibilidad, ¿sí? No es igual el tejido. Ah, bueno, no, ya sabes decir tú y después Dos Hernández. preguntas. Primero, a mí, pues estoy hablando contigo para favor y por llegar a no funciona como pastillas Sí, anticonceptivas. Eso sí funciona para mí. sí, regula muchísimo. Pero me digo 2 meses después. Sí, claro, obviamente. Eh, bueno, hay muchos tipos de pastillas anticonceptivas, ¿no? Ah, no, no, no. Eh, no, digamos, hay muchos tipos y eso, digamos, que cambia el nivel. Pero digamos que las pastillas anticonceptivas son buenas en el sentido de que regulan el ciclo menstrual, lo regulan. Entonces es un tratamiento muy bueno para mujeres que tengan algunos quistes o cosas así, porque ayuda realmente a sacarlos del cuerpo y regula mucho. ¿Sí? Ahora, ustedes nacieron también en una generación, en una época en la cual pues nuestros alimentos eh, son muy hormonizados. ¿Y eso qué implica? Pues muchas mujeres actualmente, muchas niñas cuando empiezan su proceso de desarrollo, pues tienen este problema de óvulos u ovarios poliquísticos, ¿sí? Por consumo de muchas hormonas en los alimentos puede darse. ¿Sí? Hay un cambio. ¿Cómo? En vez de producir óvulos, produce, bueno, una especie de óvulos, pero llenos de mucho líquido intracelular que no sirven para nada. Por tanto, pues la menstruación llega irregular, tienen problemas de acné, bueno, un montón de cosas allí, ¿sí? Pero bueno, miremos cómo nacen nuestros pequeños. Reproducción sexual. O también, ¿cómo se llama? ¡Ay, Hernández! Meiosis. ¿Qué? La menstruación. Es lo mismo. Lo que acabo de explicar, ¿no? Que se engrosa esa capa del útero. Sí, tienen una parte llamada el útero. Bueno, queda como acá abajo realmente. Y ahí es donde pues va a llegar la célula fecundada y donde realmente va a crecer el bebé. ¿Sí? Entonces la menstruación se da porque mes a mes se engruesa una capa llamada endometrio y esa capita lo que va a hacer posteriormente es formar el cordón umbilical. Pero como no llegó ningún óvulo fecundado, ningún espermatozoide al óvulo, se pierde. Por tanto, las hormonas ya no pueden mantener esa capa de carne que se formó y se desprende, se desgarra, se empieza a romper. Y como tiene arterias, y bueno, venas también tiene, pero tiene sobre todo arterias. ¿Y para qué tiene arterias? ¿Para qué se imaginan ustedes que tenga tantas arterias? ¿Qué tienen las arterias? Lo acabo de decir. Ah, Sangre. y las venas también, pero no es el mismo, no es la misma composición. Mientras las arterias tienen sangre con oxígeno y con mucha glucosa, las venas sacan algunos residuos, obviamente también transportan glucosa, pero principalmente dióxido de carbono también, ¿sí? Entonces, hay arterias porque va a llegar un bebé, o sea, va a llegar un nuevo ser que se va a formar allí, ¿sí? Entonces necesitará mucha glucosa para hacer el proceso de respiración y de crecimiento. También necesitará mucho oxígeno y las arterias transportan eso. Entonces, ese es el sangrado que sale. No es sangre sucia, no es, sí, o sea, no es sangre mala, no es sangre sucia, inmunda, dirían en Harry Potter. Es sangre arterial, sangre realmente que le va a servir mucho. ¿Puedo dejar entrar a Emily? ¿Cómo así? Ay, hay 3 en sala de espera, papo. Bueno, entonces, y tenemos la meiosis, que la meiosis es la reproducción sexual, reproducción por la cual se producen células sexuales, ¿listo? Y se da en lugares específicos. Ya sabemos que en las plantas se dan las flores, que son sus genitales. Y en nosotros, en los humanos, se da en los testículos y en los ovarios. Ahora, en las exposiciones que nosotros vamos a tener la siguiente semana, vamos a darnos cuenta que los moluscos, los peces, anfibios, reptiles, vamos a tener diferentes órganos entre sí, pero el procedimiento puede llegar a ser similar. ¿Sí?
Sin embargo, pues si hablamos de reproducción sexual, todos, dependiendo del órgano, etcétera, vamos a pasar por meiosis. ¿Listo? Ventajas de la meiosis, que es la reproducción sexual. Garantiza la variabilidad genética. O sea, la reproducción sexual hace que todos seamos diferentes. ¿Listo? ¿Ya lo escribió? No, escríbalo, mami. La reproducción sexual garantiza la variabilidad genética, hace que todos seamos diferentes. Razón por la cual el virus no nos afecta a todos de la misma forma. Sí, la reproducción sexual garantiza, esa es una ventaja, ¿no? De la reproducción sexual o de la meiosis. De variabilidad genética. Variabilidad genética. O sea, que seamos diferentes. ¿Listo? Garantiza la variabilidad genética. Esa es la reproducción sexual. ¿Está bien? Desventajas. Es un proceso más largo y gasta más energía. Más largo que la mitosis. Y gasta más energía. ¿Cómo, amor? Claro, porque mientras en la mitosis solo se hace, esto ya se los voy a explicar en un momento, profase, metafase, anafase, telofase. Este proceso, la meiosis, lo hace dos veces. O sea, hay una meiosis 1 y una meiosis 2. ¿Listo? Entonces, bueno, algo importante de la meiosis. Mientras que en la mitosis salía una célula, o sea, de una célula salían dos totalmente iguales, en esta, de una célula van a salir 4 totalmente diferentes genéticamente hablando y con la mitad del material genético. ¿Ya notaron eso? En la meiosis de una célula, ¿cierto? De una célula original, de una célula, ya la copió. Pasa, María José, porque toca decirte todo. De una célula, ¿cierto? Al final de todo el proceso van a salir 4. Otra vez. De una célula, al final van a salir 4. 4 células. Ajá. Pero estas células van a ser genéticamente diferentes entre sí. Y van a tener la mitad del material genético. Es muy fácil eso, esa información tan ficticia. Entre sí. Y tendrán la mitad del material. Entonces, vuelvo y digo, mientras en la mitosis o reproducción asexual salían dos totalmente iguales, genéticamente hablando. En la meiosis de una salen 4 totalmente diferentes genéticamente hablando y con la mitad del material genético. Cuando el material genético está completo, ¿cómo le decimos a esos seres? ¿Cómo? Diploides, porque son 2N. O sea, diploides. Esos son 2N. En la mitosis salen organismos diploides. En la mitosis. Muy bien, Pastranita. Y en la meiosis vamos a tener organismos haploides, o sea, N. ¿Listo? Pero rápido, pues, la espero acá en 2 minutos. Nos dijeron que contáramos el tiempo. Listo. Entonces, en la mitosis tenemos organismos. Nosotros, los que estamos acá sentados, seremos diploides
o haploides? ¿Cómo? Muy bien, excelente. Somos diploides, porque las únicas que son haploides son las células sexuales. Lo único que nosotros tenemos haploide en nuestro cuerpo son o los espermatozoides o los óvulos. El resto de células son diploides. ¿Por qué son diploides? Pues porque cuando nosotros nacimos, el espermatozoide se unió con el óvulo y los dos eran haploides. Se unieron y unieron su material genético. Recuerden que las células sexuales tienen la mitad del material genético para que el material genético de su mamá se una con el de su papá y lo crea usted, o me crea a mí, o lo que sea. Y nos vuelve un ser 2M, porque ya se unió ese material genético con otro. ¿Listo? Ahora, dicen, papá no es el que engendra, sino el que cría. No, biológicamente no. Si usted diga, yo no tengo papá o no tengo mamá, genéticamente sí, porque le dio la mitad de su material genético. Ahí sí baila, que no le dio herencia, que no le dio plata, no sé, no le dio cariño emocional, no sé. Pero genéticamente le dio la mitad de los cromosomas que usted tiene. Genéticamente. ¿No? Ahora, ya sabemos cuáles son los procesos básicos, o sea, no hemos entrado a ver cada una de las fases. ¿Listo? Pero ya sabemos cuál es la reproducción sexual, cuál es la reproducción asexual. ¿Listo? O sea, ya estamos listos para el propio examen. Igual está muy gil. Vamos, por ejemplo, Aileen, ¿cómo se llama el proceso del cual a partir de una célula salen 4 totalmente diferentes genéticamente? ¡No mire! ¿La qué? Muy bien, ¿sí ves? Está fácil. 100. ¡Chao! ¿Te quieres confundir más? Saca una hoja. Entonces, ese proceso de mitosis y meiosis está dentro de otro proceso mucho más grande que se llama el ciclo celular. El ciclo celular eucariota es el ciclo de vida que suelen tener nuestras células de todos los seres eucariotas. Ahí entran protistas, plantas, animales, hongos. ¿Listo? Nosotros vamos a tener que este proceso, y ojo con lo que va a decir, todo este proceso del ciclo celular que estoy señalando hasta acá, eso se va a llamar interfase. Acá está escrita. ¿Listo? O sea, lo que hay antes y después de la mitosis y la meiosis lo vamos a llamar interfase. Todo ese proceso largo se va a llamar interfase. ¿Listo? Mírala acá, sin interfase. Sí, claro. Se da antes o después de la meiosis. Recuerda que es un ciclo. Estamos hablando de ciclo celular. Como es un ciclo, se repite. ¿Ah? Antes y después. Pues es que depende cómo lo miras, pero sí, antes y después. O sea, todo ese proceso. Lo que no, o sea, si no está en proceso de mitosis y meiosis, ¿en qué fase está? En interfase. ¿Listo? Ahora, se divide en 4 etapas principales. La primera etapa se llama G0. G0. Así se llama. En la etapa G0, la célula ya es una célula desarrollada, pero es una célula que no está en proceso de división. ¿Listo? Hace su función, pero no está dividiendo. Está ahí quietica, ya es adulta. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestras celulitas de la piel, ¿sí? Esas células, la mayoría de ellas en este momento, algunas estarán en estado G0, es decir, van a cumplir su función de célula de piel,
pero no ven la necesidad de seguir creciendo, de seguir reproduciéndose. Entonces entran en un estado G0. ¿Listo? No, queda ahí solo cumpliendo su función por la cual nació. Si es el del músculo, pues será el movimiento. Si es de la piel, pues será protección e intercambio de sustancias. Y Joseph sí ve, porque es que si Alfonso no ve, Joseph no ve ni es por la familia, hermano. Usted ve el parque, hermano. Sí, claro, Luchito, por supuesto. Dime. ¿En la G0? En la G0 es cuando una célula... Oigan, En la G0 es cuando la célula, cualquier célula de nuestro cuerpo, ya encontró su madurez, ya es una célula adulta desarrollada, ¿cierto? Y no se va a dividir más, se queda ahí. Esto cumpliendo su función, obviamente. Función. ¿Listo? Pero ya no se va a dividir más. ¿Listo? Pero si algo pasa y tiene que volver a dividirse, lo puede hacer. Por ejemplo, vuelvo a la cortada de la mano. Si uno se corta la manito, así, estas células estaban en G0. O sea, no se iban a reproducir, estaban todo bien. Pero como me corté, de una, lo que tienen que hacer es que regenerarse. Y entonces, ahí tienen un estímulo para reproducirse. Pasan de G0, dime. Sí. O sea, que es regenerarse. Cuando una célula empieza a crear y a crear y a crear y a crear más hasta unir los tejidos que se rompieron. ¿Listo? Dime. Sí, sí sabía. Recuerda que sí. No. Me dijo que sí sabía que si en todo el cuerpo no había sangre, si no en todo el cuerpo no hay sangre, porque la sangre se mueve en un sistema específicamente que se llama el sistema circulatorio. No, lo que pasa es que la sangre tiene que llegar, obviamente, y tener contacto con todas las células. ¿Por qué? Porque la sangre transporta nutrientes, transporta agua, transporta glucosa, transporta oxígeno. Pero obviamente tú no tienes venas y arterias y te cortas acá. Si tú te cortas y no te sale sangre, quiere decir que no cortaste vasos sanguíneos. Pero si tú te cortas y te sale un poquito de sangre, quiere decir que tocaste un vasito, ahí está llegando la sangre. De a poquitos, pero está llegando. Pero no tenemos en todo el cuerpo. Digamos, si tú cortas, digamos, por ejemplo, cuando uno compra carne o pollo o algo así, y uno corta en algunas zonas, puede que uno vea sangre coagulada, como en otras zonas no, sobre todo en el músculo. En el músculo se acumula la glucosa, pero no hay tantas venas. No. Es más, tenemos solo 5 litros de sangre, más o menos. No. No puedo ir al baño. Oh, listo. Entonces, llega un punto donde la célula se tiene que empezar a dividir. ¿Eso qué quiere decir? Que sale de este estado G0 y pasa al estado G1. ¿Listo? Entonces, en el estado G1, la célula empieza, digamos, como a generar algunos, no todos, organelos celulares, ¿cierto? Y acumular algunas proteínas. Acumular. ¿Listo? Por tanto, la célula crece. ¿Por qué la célula crece? Pues porque por dentro está produciendo cosas. Dime, mi amor. Y acumula proteínas. Acumula proteínas que ya tenga ahí, ¿no? Entonces la célula ahí se está preparando. Luego viene una etapa muy importante, pero mucho, donde puede haber muchos errores, que es la fase o la etapa S. Una sangre con la otra. Bueno, nosotros más adelante podemos ver, bueno, que eso realmente lo ven en noveno. Eso realmente lo ven en noveno y probablemente lo ven conmigo. Porque yo hago cambio con la profe Jennifer
para explicar ese tema de genética. Por lo menos la Oh, tiene que ser. Comparan genes. Comparan genes. Entonces yo después les explicaré. Entonces son como rayitas. No, 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 no. Sí, claro. Si tienen en común varias rayitas, los genes se ven como rayitas. Si tienen eso es como un rompecabezas, ¿sí? Entonces, si hay similitudes, es el hijo. Si es totalmente diferente, no es el papá o la mamá. ¿Cómo? G1, ya explico lo de las transfusiones que ya sé que me vas a preguntar. Las células que otra que no son la acumulación Por eso crece. Por eso crece porque empieza a acumular orgánulos. Ahora, seguramente para extraer lo que me va a preguntar por qué tiene que transferirse cierto tipo de sangre y no todo el mundo le puede transferir sangre a todo el mundo. porque no todas Porque tenemos proteínas en los glóbulos rojos. Por ejemplo, levantemos la mano los que somos O. Los que somos O, sangre O. Si ustedes miren a su alrededor. Los virtuales de ese recreo, porque no, ya en el computador. La mayoría somos O. ¿Por qué? Porque es una ventaja evolutiva. yo soy AB positivo. Esa es una sangre muy rara, pero, ojo, no se burlen. No sé cuánto. En caso de un accidente, digamos que nunca pase, pero que tengamos un accidente y que todos necesitamos sangre, la única persona, ¿alguien más es AB positivo? AB. Es un tipo de sangre, Sofía Flores es AB. Muy bien. Son las dos únicas personas que pueden recibir de todos los tipos de sangre que existen. Todos. Sin importar que sea positivo, negativo, A, B, O, no importa. Porque el AB es el único tipo de sangre que puede recibir el positivo, ¿no? Es el único tipo de sangre que puede recibir de todas. El negativo puede recibir de todos los tipos de sangre siempre y cuando sean negativos. En cambio, el positivo puede recibir tanto positivos como negativos. ¿De qué depende de eso? Del tipo de proteínas que tenga el glóbulo rojo a su alrededor pegaditos. Realmente hay tipos de sangre A, hay tipo de sangre B, hay tipo de sangre AB, y nosotros los que levantamos la mano no somos O. No. O sea, no querían decir cuando le pusieron ese tipo de sangre, no era O, era cero. No tenemos proteínas alrededor de nuestro glóbulo rojo. ¿Cero? Cero. Pero, o sea, O sea, pero no, como los demás eran letras, la persona, ¿cierto?, que determinó los tipos de sangre, puso, bueno, aquí este tiene una proteína que esa primera proteína que descubrí, la voy a llamar A. La segunda proteína que descubrí, la voy a llamar B. Y me di cuenta que hay glóbulos que tienen las dos proteínas juntas. A eso lo voy a llamar B. ¡Oh! Y después el man se dio cuenta como que algunos glóbulos rojos no tenían proteínas a su alrededor, o sea, pegadas. Entonces él dijo, no, pues esto pongámosle cero, porque no tiene. Pero como todo era con letras, quedamos O. Pero lo que significa el O realmente no era una O inicialmente, sino un cero porque no tenemos proteínas. Es una ventaja adaptativa. ¿Por qué? Porque el O es el donante universal. Los O le podemos donar a todos los tipos de sangre. Los O le podemos donar a todos los tipos de sangre. Solo a B. Los AB solo le pueden donar a personas que son AB. ¿Por qué? Porque si tú le donas a un A, tu proteína B lo va a matar. Si le donas a un B, tu proteína A lo va a matar. Y si le donas a un O, pues tus dos proteínas A y B lo van a matar, lo van a rechazar. ¿Qué es lo que hace? Coagula la sangre. Por eso las personas se morían. Antes hacían transfusiones de sangre, pero las personas no entendían por qué se morían. O sea, abeja, le estoy dando sangre y papu, recíbala. Entonces no entendían porque algunas personas sí se salvaban y otras se morían. Hasta que se dieron cuenta que era por unas proteínas que están ahí. Y también el positivo y el negativo implican proteínas de membrana. Porque tú tienes la proteína A y la proteína B. O sea, tienes todo el conjunto existente.
¿sí? Pero no es una gran ventaja adaptativa. ¿Por qué? Estamos hablando, o sea, para ti sí te va a permitir vivir, pero ¿qué es lo que nosotros podemos analizar evolutivamente como una ventaja evolutiva? Cuando la mayoría de la población presenta ese rasgo. Si ustedes miran y quieren hacer el ejercicio, digamos, nosotros podemos parar a todo el colegio allá y le preguntamos a todo el colegio, levanten la mano los que son O, se van a dar cuenta que más del 75% del colegio será no, porque así es la población. Es una ventaja adaptativa, que todos se puedan donar a todos, no más bien que yo pueda sobrevivir. Si o sea, evolutivamente, las especies que sobreviven son las que mejor cooperan entre sí, evolutivamente. ¿Sí? Si todos fuéramos A B, también podría llegar a ser, entre comillas, una ventaja adaptativa porque podríamos recibir muchos tipos de sangre, pero principalmente no se le podría donar a nadie. Es una desventaja. En cambio, la evolución nos ha dicho que el que mejor coopera, antes decía, la selección natural dice, el que mejor se adapta en términos de competencia es el que sobrevive. La evolución actualmente dice, no, el que mejor coopera es el que puede sobrevivir. ¿Listo? Sigamos acá. En la fase S se llama fase de síntesis. Recuerden que síntesis en términos biológicos y químicos significa creación. O sea, en esta fase S se crean proteínas. ¿Listo? En la fase S se van a crear proteínas. En la fase de síntesis se crea todo lo necesario. Si necesitamos ribosomas, se crean ribosomas. Si necesitamos núcleo, se crea el núcleo. Y lo más importante, se va a copiar el ADN. ¿Listo? Se copia el ADN. Dime. Eso significa síntesis. Ahora, ¿qué es síntesis? Creación. Ajá. Ahora, vamos a ver si se acuerdan de 6. Que yo sé que no, me. Esperemos que sí, porque lo hemos hablado este año también. Si estamos hablando de la fase S, que es la de síntesis de proteínas, ¿qué organelo celular es el que participa ahí? En ese proceso. ¿Cómo ha sido otra vez? Sí, pero ¿cuál? A ver, otra vez. Estamos hablando de la fase S, o sea, de síntesis de proteínas. ¿Cómo, Pastrana? Los ribosomas. ¿Listo? Los ribosomas están incrustados, parecen bolitas de ARN, están incrustados en el retículo endoplasmático rugoso y son los que se encargan de hacer la creación de proteínas. Mejor dicho, en otras palabras, si usted se mira al espejo y ve, bueno, tú tienes un problema muy grave con tu cuerpo.